estamos en un tema bastante espinoso, que es el tema de los ruidos molestos que afectan no solamente la audición de los vecinos, de la gente que vive en una casa, sino también afecta los nervios. ¿Existe una definición científica de qué es un ruido molesto? Y un ruido molesto es no es sonido, es un ruido, no tiene armonía como el sonido. El sonido es se produce en una fuente sonora, ¿no es cierto?, con armonía. El ruido es una sumatoria de sonidos que Bien, forman un ruido molesto. El ruido siempre es molesto, por supuesto, ¿no es cierto? Depende de la intensidad. claro. La intensidad va muy de la mano con la molestia, con lo que puede y con el daño, ¿no es cierto? Silvia, Sí, justamente así es. este vecino que tuvo el conflicto, lo que sufría era música, que se supone que no es un ruido, que la música, independientemente si te gusta o no el género, la música debería ser agradable, pero bueno, a un volumen brutal. Y sobre todo, si vos no tenés ganas de escuchar en ese momento, ¿se transforma en un ruido? ¿Deja de ser música para ser un ruido? Pues, a partir de cierta intensidad, todo ruido o sonido pasa a ser molesto y nocivo. No solamente molesto, sino que nocivo. Daña, como vos bien lo decías, no solamente el aparato auditivo, un aparato tan exquisito como es la audición, tan importante para la comunicación, para el desarrollo y la evolución de la persona, sino que también otros órdenes como psicológicos, cognitivos de la persona. ¿Sí? Afecta la atención, al afectar la atención disminuye, o sea, altera la memoria, altera la parte cognitiva, ¿sí? O sea, que produce mucho estrés, ¿sí? El sonido a altas intensidades estresa, no da insomnio, no permite desarrollar la comunicación correctamente con otras personas, aparte del daño auditivo, que es fundamental, y ya está comprobado científicamente que el deterioro auditivo, ¿sí?, es un elemento más que favorece a la demencia senil, Ah, mira. ¿sí? Así que es muy importante y como vos me preguntabas, la música es un sonido, por supuesto, porque es armónico, pero a determinada intensidad, todo sonido o ruido a partir de 80 decibeles daña enormemente el aparato auditivo. Y 80 decibeles, a veces en el centro de Córdoba estamos a 80 decibeles. Ujú. Sí, y un sonido comienza a fatigar a partir de 40 decibeles. 40 decibeles, yo ahora estoy hablando alrededor de 55, 60 decibeles. Un sonido de 40 decibeles, para que tengamos noción cuánto Sí, es sí, 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 40 sí, sí. decibeles. Un sonido moderadamente bajo. Y sin embargo, a partir de esa intensidad ya empieza levemente a fatigar. ¿Qué quiere decir a fatigar? Que ya empieza a alterar, ¿sí?, un poquito la comunicación, no va a dañar el oído, ¿sí? No lo va a dañar quizá, pero ya empieza a afectar la comunicación, empieza a afectar, Qué ¿cómo bárbaro. es? Claro, sí, ahora es nocivo a partir de los 75, mundialmente está considerado a partir de los 75, 80 decibeles, que es un sonido altamente, es alto, pero te digo, en pleno centro de Córdoba lo tenés en horas pico. Claro, pero fíjate lo que son las cosas, Silvia, y qué interesante esto que está planteando y cómo abre puertas. Yo puedo estar tranquilamente un sábado a la siesta en mi casa, ponerme los auriculares y meterme un tema de no sé quién a 80 decibeles que siento que la tapa de los sesos se me va a salir por arriba. Pero tenía una vieja heladera que estaba funcionando todo el día, no nos dábamos cuenta del sonido que hacía el motor, que era bastante viejito, y cuando se apagaba, la sensación era que nos invadía una enorme paz. El sonido es como que lo habíamos incorporado, y no era un sonido como un recital de heavy metal, era un sonido monocorde que seguía horas y horas y horas, y cuando se apagaba decíamos, ¿qué pasó? Se había apagado el motor de la heladera.
Muy buen ejemplo. El sonido, sí, o el ruido, a veces lo vamos habituando y no nos damos cuenta que es molesto. Y vos recién decías, a la siesta me acuesto a escuchar heavy metal a 80 decibeles y está dañando con pocos minutos de exposición, ya está padeciendo un deterioro tu aparato auditivo. El problema es que los deterioros son irreversibles, ¿sí? Cuando el deterioro se produce por altos niveles sonoros, es irreversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que son permanentes, se van a establecer esas patologías, ese deterioro auditivo, y va a ser irreversible. Entonces hay que tratar en lo posible de evitar este tipo de situaciones. No digo de no escuchar con auriculares, pero tener en cuenta el tiempo de exposición que sea el mínimo Está bien. y tener un nivel sonoro menor a alrededor de 50 decibeles, que es una intensidad aceptable. Bueno, Ya a partir de ahí va a empezar a deteriorar. Sí. Y te saco porque me encanta la charla, te saco del problema auditivo, te pongo el problema ya de la irritabilidad, de algo que no es como me pasaba con el ruido de la heladera, por ejemplo, o esto es el mayor índice de denuncia que tienen los vecinos entre sí. El perro que queda todo el día en la casa, que no es un sonido atronador, que no es un sonido que te rompe los tímpanos, pero es un perro que ha sido dejado solo, pobre perrito, se van a trabajar los dueños, lo dejan en el patio, no lo dejan adentro, y es un perrito que está ladrando 12 horas. Es un sonido que no daña el aparato auditivo, pero es un sonido que llega a irritar de una manera ya muy alta. Y Afecta no el sistema nervioso. por supuesto, no solamente aparte pobre perrito, ¿no es cierto? Quien Pobre amamos los perrito. animales, nos causa muchísimo displacer el escuchar este perrito, ¿no es cierto?, ladrando por horas. Eso es cuestión aparte, muy fea también, pero es un sonido, ¿sí?, que no va a dañar el oído porque tiene un nivel sonoro bajo, porque el perrito no está al lado nuestro, está lejos, a una intensidad que no va a dañar el aparato auditivo. Pero una de las principales cosas, que es lo que más en este momento a mí me preocupa, es la falta de comunicación. Ahí está. Tenemos estar todo el día los chicos conectados al teléfono, o los adultos también. Muchos adultos estamos conectados muchas horas al teléfono, que no prestamos atención al otro, más el ruido. Hay una gran alteración de la comunicación, no solamente me afecta, como decía, el aparato auditivo, sino la comunicación oral y el contacto oral. Una palabra, ¿sí?, una palabra llega mucho al otro y nos altera tremendamente la comunicación. Con decirte que hay programas de televisión, ahora que estamos acá, Sergio, te lo digo abiertamente, hay programas de televisión que no veo porque mientras están haciendo una actividad ponen un nivel sonoro altísimo, que no, yo sé que no me va a dañar el oído, pero me altera la comunicación. Pero con mucha más razón, las personas adultas o los jóvenes que tienen un deterioro auditivo importante, les altera muchísimo la pérdida auditiva. Lo que más altera debido al ruido es la discriminación de la palabra. No entendés nada y te altera la comunicación y o sea, se produce un conflicto ahí de lo que estás viendo con lo que estás escuchando y te altera tremendamente la comunicación. Y ¿no es cierto?, todo lo que es la parte del contacto con el otro. Lo mismo sucede con el perrito. No me va a alterar el perrito el aparato auditivo quizá, pero sí me altera la comunicación y aparte me está produciendo un estrés. Tal cual. Falta el sonido, así sea música, así sea un sonido agradable, ¿sí?,
quizá no me dañe tanto el oído, porque está comprobado que cuando Tal el cual. sonido es agradable no daña tanto el aparato auditivo, lo daña, pero no tanto como cuando es ruido, ¿sí? De una fábrica, de un motor. Claro. Porque los ruidos más molestos que hay, que existen más en la Bien. ciudad, son el 70% son de los automóviles, ¿sí? Bien, el ruido del tráfico. Me da insomnio, ¿sí? Una de las alteraciones es insomnio, estrés, ¿sí? Agotamiento, falta de memoria. ¿Por qué? Porque altera la atención. Yo estoy todo el día con el perrito escuchándolo y no estoy atento a lo que tengo que estar atento. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Entonces, me altera la memoria, me altera cognitivamente. ¿Sí? Entonces, no solamente me trae un deterioro auditivo que lamentablemente es irreversible en el aparato auditivo tan exquisito, porque si conociéramos realmente, yo siempre digo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí? Y uno que está en contacto permanentemente con hipoacúsicos realmente sabe lo que es perder el oído, tener un deterioro auditivo, saben lo que padecen. Entonces, tratemos de Bien, cuidarlo y lo que vos me dices, yo hace 40 años que estoy en esta profesión y me he dedicado toda la parte auditiva y realmente es muy, muy difícil, porque vos me decías, yo no me voy a cuestionar las políticas, ¿no es cierto?, de salud, pero yo he luchado y se lucha muchísimo para controlar el ruido en las discotecas, el ruido del tránsito, y es imposible. Lo que yo pienso que lo ideal es empezar a prevenir esto sin que vos me lo preguntes, Sergio, a partir de la educación. Yo creo que la educación es fundamental. No la educación escolar solamente. Yo estoy hablando de la educación en la casa, desde chiquitos. Empezar a educar. Luego, cuidarnos nosotros mismos. Y luego, que las políticas nos protejan. Pero viendo que las políticas no responden, pues actuemos nosotros y cuidemos nosotros nuestro cuerpo desde la premisa que recién les dije. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Sergio.